En primer lugar, esta iglesia, Colosas de Colosenses, se encontraba obviamente en una ciudad que se llamaba Colosas, que está ahí en la península griega, no muy lejos de la ciudad de Filipos, cuya carta de Pablo a los filipenses la estudiamos hasta el otro domingo, y podemos decir que Pablo nunca, comenzar diciendo que Pablo nunca había visitado esta iglesia de Colosas. Eh, la referencia que podemos tener de esta iglesia, aparte de la carta a los colosenses, la podemos ver en otra carta que también es conocida, que está en el Nuevo Testamento, y es la carta a Filemón. Filemón, que era un hombre de Colosas, y en el cual se cree en la casa del cual se cree la iglesia se reunía, porque en esa época la iglesia estaba comenzando, los templos cristianos no existían, y las reuniones de la iglesia se hacían en casas de creyentes. Entonces se cree que la iglesia de Colosas se reunía en casa de Filemón. ¿Se acuerdan quién era Filemón? Era aquel hombre que se le había escapado un esclavo llamado Onésimo, el cual se encuentra con Pablo en Roma. Pablo estaba encarcelado y Filemón se transforma su vida ahí en Roma, y Pablo se lo devuelve a Onésimo, transforma su vida ahí. Pablo le devuelve el esclavo a Filemón, y le da una serie de recomendaciones. Bueno, eso está en la carta a Filemón, es cortita, pueden leerla, es un capítulo solo. Este, pero para tener una referencia de lo que es la iglesia de Colosenses. A veces leemos una carta, otra carta, y no unimos una cosa con otra, pero tiene esta peculiaridad, ¿verdad? Bien, esta carta surge de una necesidad. Había, la necesidad la planteaba Epafras. Epafras, ¿quién era Epafras? Era un líder y posible fundador de la iglesia de Colosas. Y él escribe esta carta pidiéndole, digamos, consejo a Pablo así, por una amenaza que estaba sufriendo la iglesia con relación a una falsa doctrina que se estaba intentando infiltrar en la iglesia. Era muy común que cuando la iglesia comenzó en sus comienzos, muchos falsos maestros y falsas doctrinas se intentaban infiltrar en la iglesia y perturbar y cambiar el mensaje puro del Evangelio que Dios había dejado a través de los apóstoles. Parece que esta amenaza, esta doctrina equivocada, era una mezcla de ocultismo pagano obviamente, legalismo judío, y tenía otras partes de cristianismo. O sea, era una ensalada había ahí en esta doctrina que se quería infiltrar ahí en Colosas. Esto lo podemos ver ahí en Colosenses capítulo 2, los versículos 8 y 9 más específicamente. Pero, o sea, cuando Pablo habla de esta amenaza, ¿verdad? Pero lo podemos seguir diciendo de esta amenaza, ¿verdad? Que hoy en día existe también dentro de las iglesias. Y cada carta que estudiamos de Pablo a las iglesias, vemos que hay amenazas de doctrinas que pervierten el verdadero evangelio. Y hoy en día, muchas de esas doctrinas también se intentan infiltrar en la iglesia de Cristo y perturbar el verdadero evangelio de Dios. Eh, Decimos entonces que esta doctrina era una mezcla, una especie de ensalada de judaísmo, algo de cristianismo, ocultismo, y dice que sus errores nos recuerdan una antigua forma de gnosticismo,
Gnosticismo es un movimiento, hermanos, que promulga que se puede llegar al conocimiento pleno, a saber de Dios plenamente a través del conocimiento. Gnosis significa conocimiento pleno de la divinidad. Hoy en día existen organizaciones de Gnosis. Acá en Chuy hay. Acá en Chuy hay. Así que ya ven que es antiguo el tema y vienen intentando perturbar el verdadero evangelio desde hace ya, podemos decir, miles de años. Entonces, esta antigua forma de gnosticismo intentaba transformar a Cristo en una especie de ser semidivino o un ser angelical. Y acá también hay otra organización muy importante acá en Chuy, que promulga la idea de que Cristo es el ángel más perfecto, la creación más perfecta. Y esta organización se llama Testigos de Jehová. Niegan la divinidad de Cristo. Por lo tanto, al negar la divinidad de Cristo, niegan el Evangelio. Y al negar el Evangelio, niegan la gracia, por lo tanto, no hay salvación. Para ellos la salvación es por obras, eso sí que creen que la salvación es por obra. Ellos llevan un registro inclusive de cuántas horas predican, de cuánta literatura vendieron. Yo le digo que tuve compañeros de trabajo, testigos de Jehová, y yo sabía toda la dinámica y todo, y había uno que hacía las cuentas y prediqué tantas horas y fui tan... Bueno, eso era su, digamos, lo que le daba acceso al cielo, lo que le iba al cielo no, porque ellos tampoco creen en el cielo, al paraíso en la tierra después del final de los tiempos, ¿verdad? Bueno, acá también esta organización gnóstica que quería actuar ahí en Colosas predicaba de que Cristo era un ser semidivino, una especie de intermedio entre ser humano y Dios, ¿no? Un puente, pero que no era Dios plenamente como nosotros lo creemos, lo predicamos. ¿Y por qué lo creemos y lo predicamos? Porque está escrito en la palabra de Dios. No se nos antojó a nosotros, no lo creímos porque tuvimos alguna revelación. No, está escrito en la palabra de Dios y por eso lo promulgamos. Ellos creían que Cristo carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses. Entonces, dentro de esa organización y dentro de ese pensamiento, solo algunos creyentes iluminados, algunos que alcanzaban a través del conocimiento un límite, digamos, superior, podían alcanzar esa plenitud espiritual a través de conocimientos especiales y una rigurosa autodisciplina. Era eso lo que ellos predicaban. Qué lejos estaban de la salvación gratuita que Cristo nos ofreció a nosotros, sin mérito ninguno de nuestra parte, sin que nosotros hiciéramos nada para conseguirla, para lograrla. Qué lejos, ¿verdad? Acá es todo a base de esfuerzo humano en esta falsa doctrina. Bueno, era eso que ellos querían infiltrar en la iglesia del Señor y torcerla, obviamente. Esto, trabajo del enemigo, sin duda alguna, ¿verdad? Vamos a leer acá lo que dijimos justamente, Filipenses, si bien no nos toca, no es el pasaje que nos toca hoy, pero vamos a leer de Colosenses 2:8, para que tengamos una idea muy clara de lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a esto y de lo que Pablo dijo al respecto de esto en la carta a los Colosenses. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, que no tienen nada, y disparates elocuentes. O sea, muy bonito hablar, mucho bla, 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 mucha palabra, pero nada dentro. Que nacen del pensamiento humano
y de lo que hablábamos, y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esto es lo que el Señor hizo por nosotros, sin que nosotros pidiéramos nada, sin que nosotros lo mereciéramos. Y esta gente quería colocar cosas humanas, esfuerzos humanos para llegar a Dios. Bien, estos falsos maestros habían socavado las principales doctrinas del cristianismo, tales como la divinidad de Cristo, la absoluta autoridad de Cristo y la suficiencia de Cristo. Cristo es Dios. Al ser Dios tiene absoluta autoridad. Y Cristo es suficiente. Su muerte en la cruz fue suficiente para nuestra salvación. No hay que hacer más nada. Lo restante que tenemos que hacer, que la Biblia sí nos pide, es ocuparnos de esa salvación que recibimos gratuitamente. Eso nos pide que nos ocupemos. Pero para recibirla no necesitamos nada. Simplemente fue voluntad de Dios. Muy bien. Para corregir estas enseñanzas equivocadas, dice que Pablo enfatiza, o sea, le da énfasis a la divinidad de Cristo y empieza a dar diferentes títulos del Señor Jesús, lo cual nos muestra su condición única. Por ejemplo, Pablo habla en Colosenses 1:15 de la imagen visible del Dios invisible. Y aquí me recuerda cuando Felipe le pregunta a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y le dice Jesús, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no lo meto, no lo conocen. No me acuerdo si fueron exactamente esas palabras, pero es así, ¿verdad? Entonces, Él es la imagen visible de un Dios invisible. Dice Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. La mención a la existencia de Cristo antes de la creación la podemos encontrar, hermanos, allí en Juan capítulo 1, comenzando desde el versículo 1, que dice que todas las cosas fueron creadas por Él y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Y en ese capítulo 1 aprovecho a decirles también que es otra de las cosas que usan algunas sectas para tergiversar el verdadero evangelio de Dios. Estuvimos hablando de los testigos de Jehová, que hablan que Cristo es el ángel más perfecto y no el Hijo de Dios.
Y si ustedes agarran una Biblia de los Testigos de Jehová en Juan 1:1, que ustedes van a ver que ahí dice traducción del Nuevo Mundo, se llama esa Biblia, a veces anda circulando por ahí, y ustedes leen Juan 1:1, donde dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ellos lo sustituyen por el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios y lo ponen con minúscula. Otra vez están despojando a Cristo de su divinidad. Por eso les digo, a veces andan por las calles y visitan las casas. Yo no digo que los maltraten, pero no son dignos de recibir nuestra atención, porque la doctrina que ellos traen es diabólica y maligna. Y lo digo sin temor ninguno. Por lo tanto, no es bueno que ocupemos tiempo a veces dándoles. Nuestro tiempo es muy valioso para ocuparlo en eso. Yo en el pasado a veces ocupé tiempo en eso, hermanos, en discutir inclusive con ellos. Hoy no. Yo pienso que no debemos hacer eso. Comiéncele a hablar del Espíritu Santo y ese tipo de cosas, que ellos enseguida, porque ellos no creen en eso. Y sabe qué va a pasar. Ellos ven algo diferente de nosotros. Como ellos no creen eso y usted le dice, no, yo soy creyente. Mire, cuando creí, el Señor vino a morar en mí y el Espíritu Santo vino a morar en mi persona. Usted ya le empieza a hablar, ellos se empiezan a sentir incómodos. Y al poquito rato le aseguro que ellos mismos van a buscar la salida. Pero esto quería aclarárselo porque, ¿saben por qué? Porque una de las cosas, esta secta es muy fuerte acá en Chuy. Es uno de los lugares más fuertes que hay en el Uruguay, comparado con la población. Llegaron a tener inclusive 2 congregaciones que se turnaban en un templo. Y ustedes pueden ver un templo que tienen precioso allí en la calle de 1 de agosto, cómo se llena. Comparado con la población, es una de los lugares más fuertes que hay a nivel nacional de esta secta. Y no es difícil que ustedes se encuentren con alguno de ellos en cualquier parte. Y mire que si los dejan, le hacen un nudo en la cabeza. Entonces, hermanos, con estas cosas ya vamos aprendiendo algo. Bueno, entonces Pablo, para rechazar estas cosas, comienza entonces a enfatizar algunos títulos del Señor Jesús. Imagen visible del Dios invisible. Segundo, aquel por medio del cual Dios creó todo lo que existe. Está en Colosenses 1:16. Dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Tercer título que enfatiza Pablo, cabeza de la iglesia. 1:18 dice, Cristo también es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. El último título que Pablo enfatiza, ya el último título era supremo sobre todos los que se levantan de los muertos, o sea, el primero. ¿Quién fue el primero en resucitar? Cristo. Después resucitaremos nosotros. Pero Él fue el primero en resucitar. Bien, hermanos, y aquí comenzamos con la parte de lo que es propiamente la carta de Pablo a los colosenses. Versículo 1 dice Pablo, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Pablo, al nombrar que había sido elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol, lo que intenta establecer es su autoridad para escribir esta carta y que sea tenida en cuenta. No era cualquiera que estaba escribiendo esto.
era un apóstol levantado por Dios. No era cualquiera. Y estaba con él Timoteo, que se ve que lo estaba acompañando ahí en Roma en el primer encarcelamiento de Pablo. ¿Se acuerdan quién era Timoteo? Aquel a que el Pablo instruía. Hay dos cartas dirigidas a Timoteo en la Biblia. Primera carta de Timoteo y segunda carta de Timoteo. Lo instruía porque Timoteo iba a quedar a cargo de una importante iglesia que también Pablo había fundado en Asia Menor que se llamaba Éfeso, para la cual también existe una carta en la Biblia que se llama a los Efesios. Era una carta para Éfeso. De hecho, esta carta a los Efesios está absolutamente relacionada con la carta a los Colosenses. Se cree que aproximadamente 75 versículos de la carta de Colosenses podemos encontrar un versículo equivalente en la carta a los Efesios. 75 versículos de aproximadamente 150, la mitad más o menos. O sea, es muy, muy similar. Entonces, Pablo enfatiza su autoridad y da a conocer que Timoteo está con él. Y no habla que solo él escribió la carta, porque en el segundo capítulo, versículo 2 dice, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Y acá me voy a detener brevemente en esto. Que Dios nuestro Padre le dé gracia y paz. En las 13 cartas que escribió Pablo, él saluda de esta manera. Que les dé gracia y paz. Miren, por ejemplo, lo que dice Romanos 1:7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ahora, ¿por qué Pablo saludaba siempre con gracia y paz? ¿Qué podemos decir que es la gracia de Dios? La gracia de Dios la podemos definir como una virtud en la cual dice que Dios puede dar algo sin recibir nada a cambio. O sea, la gracia es el comienzo de nuestra redención. La Biblia dice que la salvación es ¿por qué? Por gracia, mediante la fe, ¿verdad? Y a veces nosotros, digo, no es que esté mal, pero hacemos la definición. La salvación es por fe. No, la Biblia dice que la salvación es por gracia mediante la fe. La gracia de Dios la extendió todo el mundo, la tomamos a través de la fe. Y ahí somos salvos por el Señor. Entonces, la gracia es el comienzo de nuestra redención. La gracia es digamos, lo que nos da la salvación. Y la paz es el resultado de esa salvación. Y este deseo de Pablo está escrito y estampado en cada una de las 13 cartas que escribió a las iglesias. Versículo 3 dice, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, también lo hace en otras oraciones. Miren, ¿se acuerdan que había visto en otras cartas? ¿Se acuerdan que dijimos que Efesios estaba muy replicado en la carta a los Colosenses? En Efesios 1:16 dice, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mis oraciones. El hecho de orar, hermanos, es muy importante por los hermanos,
por la iglesia y por todos aquellos que compartimos una fe común. Es importante esto. Pablo lo practicaba por cada una de las iglesias que él había fundado o que se habían fundado producto de su ministerio. Y lo escribía. Versículo 4 dice, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. La fe en Cristo Jesús va de la mano con el amor que tenemos que tener por el pueblo. Si tenemos una fe genuina, Dios genera en nuestro corazón amor por la iglesia, por los hermanos, y debemos cultivar eso de una forma permanente. Pablo enfatizaba esto en la iglesia de Colosas. Y volvemos a leer un versículo de Efesios. También le habla a los efesios de esta manera: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes. Dice lo mismo. Pero también lo dice en Gálatas. Una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no estar circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Se acuerdan 1 Corintios 13? La fe, la esperanza y el amor. Dice, estos tres son, pero el más importante es el amor. Entonces la fe se expresa a través de el amor. Si tengo fe y no tengo amor, como dice Corintios, no me sirve de nada. Lo importante es tener el amor. ¿Por qué? Porque primera de Juan dice que ¿quién es amor? Dios es amor, es la esencia de Dios. Y Él coloca esa esencia en nuestra vida y en nuestro corazón. Y a través del amor de Dios es que nosotros damos a conocer nuestra fe. También en Colosenses 3:14 dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y en otras versiones, especialmente la Reina Valera, dice el vínculo perfecto, que también es una definición muy buena. Colosenses 1:5 dice, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios le ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha reservado en el cielo? ¿Qué es lo que Dios le había reservado a los colosenses en el cielo? ¿Por qué tenemos que tener una esperanza en eso que Dios nos ha reservado en el cielo? ¿Qué será eso? La salvación ya la tenemos. Cuando estemos en el cielo es porque ya fuimos salvos. Pero ahí Dios nos ha reservado algo. O sea que es algo diferente, ¿verdad? Y esto es lo que Dios nos ha reservado en el cielo, es una herencia, hermanos. Es una herencia. Como lo dice allí en 1 de Pedro 1:4. Y si tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Esa herencia es la herencia de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa coheredar? Significa heredar juntos, ¿verdad? La palabra co significa juntos. Por ejemplo, Sergio y Leo son copastores. ¿Qué significa? Pastorean juntos, ¿verdad? Entonces nosotros, dice la palabra de Dios, somos coherederos con Cristo. Todo lo que el Señor Jesús va a heredar, y eso es todo, dice la Biblia, también lo vamos a heredar nosotros como hermanos del Señor. Pavadita de herencia, ¿no? Si habrá que tener esperanza
Si habrá que tener esperanza. Simplemente vamos a heredar todo lo que Dios le ha dado a su Hijo y Dios le ha dado todo. Dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como le cambió la vida a ustedes desde el día en que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Mateo 24:14 dice, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? Del Evangelio de Dios. Juan 15:16 también habla de esto. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hermanos, la palabra de Dios se ha predicado por todo el mundo y nosotros tenemos que ser agradecidos que esa palabra un día llegó también a nuestras vidas y ha cambiado nuestras vidas. ¿Ha cambiado tu vida? Porque si no, eso no me lo respondas a mí. Si no cambió tu vida, la culpa no es de Dios. La palabra a ti llegó. Pero ¿sabe qué? Dios no obliga a nadie. Dios jamás va a obligar a nadie. Dios te va a enviar su palabra, te va a enviar su amor y te va a enviar la fe necesaria para que creas. Y ahí es contigo. Nadie es obligado a ser un hijo de Dios. Dios nos da la oportunidad, la grandiosa oportunidad, porque Él nos eligió. Pero nosotros tenemos que ser sabios y elegir lo bueno. Colosenses 1:7 dice, ustedes se enteraron, de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Epafras, como dijimos, era un colaborador, era el encargado de la obra ahí, y era un fiel servidor, decía Pablo. Y también les cuenta del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Como estuvimos hablando, el amor por los demás viene solamente y únicamente a través de la obra de Dios. Si Dios no coloca, no, si tú no, Dios no está en ti, no puedes amar. No existe esa capacidad. Porque Dios es el amor y Él tiene que estar en ti, tiene que vivir en ti. Y tú tienes que dejarlo hacer. Y ese amor de Dios va a brotar en ti. Ese amor va a ser por los hermanos, como dije, por la iglesia y por todo lo que Dios y por todas las cosas de Dios. Por último voy a citar un versículo que no tiene nada que ver con esto, pero no tiene que ver con el tema que estoy hablando, no tiene nada que ver con la parte de Colosenses. Dice Romanos 15:30, dice, mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha orando a Dios por mí, háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pablo pedía, en este caso en Romanos, ayuda, la oración por él, y lo hacía por el amor que el Espíritu Santo les había dado. Entonces, en resumen, esta iglesia de Colosenses era una iglesia que tenía el amor de Dios, que estaba anclada en la esperanza
de el Señor Jesucristo, que estaba esperanzosa en esa herencia en el cielo, pero que estaba siendo atacada por una doctrina dañina que la quería perjudicar. La carta a los Colosenses es escrita para rebatir esa doctrina dañina y para afirmar las cualidades de Cristo como Dios y como suficiente Salvador en nuestras vidas, y como el único capaz de colocar en nuestras vidas el amor necesario para que nosotros podamos hacer la obra que Él requiere en esta tierra. Si no tenemos a Dios, no podemos hacer la obra de Dios. Acá hemos dicho una frase que creo que es de Leo, que dice: sin Dios no se puede servir a dioses. ¿No es así? No se puede servir a Dios sin Dios. Y qué frase más acertada el hermano, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, hasta aquí llegamos con la palabra y están los primeros 8 versículos de Colosenses. Los otros domingos vamos a continuar profundizando en esta carta, y es una carta muy jugosa que tiene muchas cosas interesantes. Acá son más que nada salutaciones y alguna cosita más que Pablo mencionó, pero esta carta va a ir profundizándose cada vez más y ustedes van a ver que vamos a aprender mucha cosa realmente muy buena a través de la carta a los Colosenses. Que Dios los esté bendiciendo en esta noche. Paulinho. Gracias, Marco. Qué bueno que tener hermanos así que nos puedan enseñar para tener en cuenta eso y que eso no de ese tiempo no ha cambiado. Hay mucha, como decía Marco, gente con otras doctrinas y tenemos que tener cuidado para que no nos hagan un nudo, así como decía Marco, y también la parte de tener la esperanza y saber que somos co-herederos con Cristo. Qué bueno eso. Amén. Vamos, los hermanos de la alabanza, que vamos a estar cantando un par de canciones